Hola y bienvenidos al canal, gracias por visitarnos. Esta vez vamos a hacer un video de Excel con una opción muy útil y muy simple de utilizar y que algunas veces me han consultado. De un amigo pues me preguntó la última vez que tenía, él tenía un problema y el problema era que contaba con una lista de unos datos como el del ejemplo, pero lo tenía en PDF y me preguntaba cómo podía hacer para convertirlo a Excel, pero que no poseía ningún programa y no quería hacerlo en la internet, quería simplemente usar Excel. Entonces se lo conté y le pareció genial, así que quiero compartirlos también con ustedes y vamos a ver cómo podemos pasar de PDF a Excel sin programa. Comencemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir un archivo nuevo y en este archivo nuevo me voy a ir al menú datos. Y en el menú datos me voy a ir a la opción que dice obtener datos y desde un archivo. Si tienes la versión 365 probablemente ya te aparezca la opción desde PDF, pero si tienes alguna opción anterior como 2016 o 2019, lo que debes hacer es seleccionar desde el texto o CSV. Como podemos ver, aquí solamente me están mostrando archivos que son compatibles con Excel, pero yo voy a hacer aquí un clic, le voy a decir todos los archivos y vamos a ver que ya tenemos también el PDF que voy a tomar de ejemplo, que dice el listado de Excel. Le voy a decir importar, nos va a salir el editor de Power Query y aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacer un doble clic sobre el archivo y voy a ver esto. Entonces puedes hacer un clic en el campo que dice Table, en el segundo, que ya es la parte de la tabla, le hago un clic y vas a ver de manera inmediata el contenido del archivo. Si ya lo puedes ver, es que ya la importación ya está casi lista. Lo único que nos toca hacer es un clic en cerrar y cargar y ya tenemos nuestros datos transformados a Excel desde un PDF. Muy rápido. Como pueden ver, el archivo es pequeño porque lo hice nada más para el ejemplo. Funciona perfectamente, funcionan los filtros, funcionan, y eso es todo lo que tienes que hacer si quieres pasar de un archivo PDF a Excel sin utilizar ningún programa. Si te gustó el video, te agradecería que nos dejes un like y te suscribas al canal. Siempre estamos publicando cosas nuevas sobre herramientas informáticas y plataformas web. Cualquier comentario me lo dejas saber. Gracias por visitar el canal y nos vemos pronto. Chao, chao.